gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Si consigues ser algo más que un hombre, cada nazi que permanezca vivo matará a mujeres, niños y ancianos. Los nazis muertos son inofensivos. Por lo tanto, al matar a uno, estoy salvando vidas. si te entregas a un ideal, mis pesares son por la gente a las que no pude salvar. Infantes de marina, soldados, amigos. No soy ingenuo y no idealizo la guerra. Los peores momentos de mi vida han llegado siendo así, pero puedo estar delante de Dios con la conciencia limpia de haber hecho mi trabajo. si nadie puede detenerte, No tuve tiempo de esconderme detrás de un árbol. Cada vez que veía a un alemán, lo bajaba. Simplemente no podía fallar al disparar a la cabeza o al cuerpo de un alemán. Y no fallé. te conviertes en algo muy diferente, en una leyenda. Estos son Soldados de Leyenda, un spin-off de Casus Belli Podcast. Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Bienvenidos de nuevo a un programa de los que tanto os gusta. Un programa de Soldados de Leyenda. Y ya sabéis, Soldados de Leyenda, ¿sabéis lo que supone? Pues supone historias, aventuras, desventuras y a veces desgracias. Y hoy os voy a traer un soldado de leyenda especial. Os voy a traer un danés. Y atentos, importante porque este programa de hoy tiene vínculo con otro programa. El programa de Casus Belli, que si no recuerdo mal, habrá salido para fans la operación Postmaster, el raid que hacen los comandos británicos en la Guinea Ecuatorial, Fernando Poe y demás, Santa Isabel, y si no, una película que comentamos en ese podcast. Así que, recapitulando, Soldados de Leyenda, así que hoy toca un danés, con lo cual, si no os gustan los nórdicos, daneses, suecos, finlandeses y demás, no escuches este podcast. Si no os gustan los hombres rudos, duros y bastante cañeros, iba a decir la expresión, no te quedes escuchando este podcast. Si tampoco te gustan los marineros, aún menos. Si sin embargo te gustan todas estas cosas y especialmente la Segunda Guerra Mundial y esos soldados tan desconocidos y que pasan a la historia de un modo u otro, quedaros con nosotros. Así que sí, amigos, bienvenidos a Soldados de Leyenda. Hoy nos vamos a hablar de Anders Lassen, que habían creado el SSR para hacer esos raids, o más bien el raid en África, en la Guinea Ecuatorial. Y uno de los miembros del mismo era este joven danés, Anders Lassen, que llevaba en el mar desde principios del 39 y era uno de los pocos marineros profesionales que participarían en esta operación, la operación Postmaster. Su experiencia marítima, junto con su valentía física y su gran energía, fue crucial para el éxito de la operación. Otro punto, os he dejado caer anteriormente una referencia a una película, El Ministerio de la Guerra Sucia, muy muy importante. Woher kommen Sie, Seemann? Suecia. Sprechen Sie Deutsch? Pues ni idea, pero aprendo rápido. Wir kommen an Bord. Zwei nach oben, zwei nach unten, zwei nach hinten, zwei zu mir. Todos son bienvenidos, son bienvenidos. Incluso el pequeñín. Él también puede subir. ¿Qué hacen aquí? De vacaciones en alta mar. Viaje de amigotes. Fuera esas manos. Papeles.
¿Pasaportes? Aquí tiene. ¿Hay más gente en el barco? Solo nosotros dos. ¿Sonst noch jemand unten? Nein. Durchsucht jeden Winkel. Venga, tenemos mucha comida. ¡Quita tus sucias manos de encima! ¡Atrás! ¿Y tú? ¡Arriba las manos! ¡Ahora ya las cagaron! ¡Traviesillo! Le doy 100 francos si le dispara. ¡No me dispare! ¡Odio a los alemanes! ¡Debería dispararle! Lo siento. Es que dan mucho miedo. Me encanta caminar por el tablón. ¡Venga, castíguele! ¡Bestia sucia y borracha! Me declaro culpable. Los mataremos sin piedad. Siempre llevo un bidón de queroseno para estas ocasiones. Ya hace tiempo, pero la última vez que se rieron de mí al hacer una inspección, les di 2 opciones. O nadar hasta la costa o jugársela en un barco en llamas. Hans y yo nos preguntamos, ¿qué elegirían? ¿Morir ahogados o morir quemados? Pero eligieron ambas. Schau. Esperaron hasta el último momento cuando se les quemaba el pelo. Y la piel se les llenaba de ampollas para sumergirse en el agua con la vana esperanza de llegar a la costa. Uno de ellos se hundió al momento y murió. Pero para nuestro asombro, el grandullón mostró más arrojo. Y contra todo pronóstico, llegó a la costa a duras penas. Lo seguimos, lo animamos con brío y premiamos su increíble hazaña. Con una bala en toda la nuca. ¿No te ríes? ¿No te hace gracia? Bueno, esto que habéis oído pertenece a la película, o más bien al comienzo de la película del Ministerio de la Guerra Sucia. Aquí nuestro protagonista, encarnado por Alan Ritchson, el actor de Richard, ¿conocéis la expresión, por lo menos en mi tierra se dice mucho, ser un bicharraco? Pues sí, este tío es un bicharraco, es un monstruo, es enorme, es una máquina física, un portento físico. Otra cosa es tan grande si servirá para pelear. Pero bueno, yo no le vacilaría. En la película le cambian la nacionalidad, es sueco, no danés. Cuestiones de guión, no lo sé. ¿Por qué le cambian? Es algo que desconozco. Me sorprende que incluso no le han cambiado de sexo o de raza, que últimamente es la tendencia. Pero el prota es sueco. Y el que os voy a hablar, Anders Fredrik Emil Victor Sau Larsen, conocido como Anders Larsen, es danés y nace el 22 de septiembre de 1920 en una familia de terratenientes muy patriota danesa y con fuertes tradiciones militares. Todos sus antecesores habían estado directa o indirectamente vinculados al ejército y a la armada danesa. Vivía en una zona rodeada de bosques, un privilegio para nuestro joven Anders, y bueno, pues pasaba el tiempo siempre perdido en el campo, perdido aventura tras aventura, subido a árboles, saltando, nadando. Bueno, un joven con energía, tuvo la suerte. También, como muchos jóvenes de la época, aprendió a moverse con rapidez y sigilo en el campo, ya que desde pequeño practicaba la caza.
convirtiéndose con el tiempo en un gran tirador con distintas armas, incluido un arco, que, como conocéis de la película, se hizo muy famoso con el arco. Obviamente no atravesaba 3 de una flecha, pero era bueno con el arco, era bueno con el fusil o la escopeta, en fin, tenía habilidades. Y eso, pues para este chico, pues le va a venir bien en un futuro. El problema es que, os lo he dicho, vivía en el campo, perdido, todo el día jugando, con lo cual no podemos decir que nuestro protagonista fuese un intelectual o le gustase mucho leer la lectura. No oía tampoco podcast. Era un chico, pues que le gustaba, pues estar perdido, ¿vale? Mucho. Ahí. Entonces, bueno, dejaría la escuela secundaria en el verano de 1938 con la peor calificación de la clase. Sí, amigos, era un trasto, era un dejado, era ese típico niño que, bueno, pues que no le gusta estudiar y está en otro mundo, ¿no? Y es que él soñaba, pues, ser como sus padres y sus familiares. Terrateniente, él, bien, era un poco clase media alta, por así decirlo, y vivir bien. Año 38, bueno, sabéis todos, queridos oyentes, que la situación en Europa empezaba a ser complicada. ¿Por qué era complicada? Bueno, la economía no es que estuviese muy boyante en toda Europa y en algunos países estaba aún peor. Y esto también afectaba a su ámbito familiar, ya que había mucha presión a lo largo en el campo para sacar con los pocos recursos posibles todas las diversas opciones que tenía la familia de Larsen. El problema es que, dado sus pocas habilidades, en el sentido de que nuestro querido protagonista se marcha de la escuela y no tenía estudios ni ninguna formación, pues tenía dificultades para encontrar trabajo. Así que nuestro joven estudiante, bueno, ya no tan joven, con 18 años prácticamente, decide embarcarse en la mar. Como última opción, un pueblo tan marinero como es el danés, que siempre ha estado muy vinculado a la mar, daneses, noruegos, finlandeses y suecos, siempre han sido estos países nórdicos, han dado buenos marineros, como sabéis muchos de vosotros, y aquellos que trabajáis en el mar o directamente o indirectamente, que habéis trabajado con ellos, lo sabéis. Valoró la opción de la carrera militar, pero como última opción, porque aunque le gustaba la aventura, bueno, pues esto de seguir órdenes le costaba un poco. ¿A quién no le va a costar seguir las órdenes? Si es que cuando eres un poco aventurero, bueno, y vas un poco a tu, como dirían hoy los jóvenes, a tu rollo, te va a costar más. Y es que al poco de entrar en el mundo de la mar y conocer directamente el mundo de la mar, empezó a gustarle, ¿no? Se adaptó. Y bueno, también tenía una persona afable, cercana, tenía buenas relaciones con la gente que lo rodeaba, es decir, con los compañeros de la mar, con sus colegas. Era una persona que yo creo que nos pasa como a muchos, y sobre todo como a muchos de ustedes, queridos oyentes, tanto hombres como mujeres. Le encantaba la camaradería. Yo no sé ustedes, pero cuando uno está en sitios complicados, como es un barco, una plataforma petrolífera o un asipijo, iba a acabar de marinero. Así que esto es una ironía de la vida. ¿Quién te dice que ibas a ser marinero? Pues fíjate, tenemos a Larsen de marinero. El problema llega en el año 40, cuando Alemania decide invadir y ocupar Dinamarca, lo cual tiene lugar el 9 de abril de 1940. Una invasión relativamente rápida y que pilla a nuestro protagonista, a Anders, a bordo del petrolero danés Eleonora Maersk. Espero haberlo pronunciado bien. Justo le pilla en el Golfo Pérsico, donde si no iba a pillar a este petrolero. El problema que es que después de la ocupación por parte de los alemanes y control del país, el gobierno danés ordenó a los buques daneses que estaban en aguas extranjeras que se dirigieran a puertos alemanes, italianos, es decir, puertos del eje o neutrales, pero la tripulación del petrolero Eleonora Maersk se decidió
omitir esta orden, contravenirla y, negándose a obedecerla, obligaron al capitán a dirigirse al puerto británico que había en Bahrein, a la zona controlada por los británicos. Cambiaban los principios, iban a hacer su propia guerra. Allí, como muchos de ustedes saben, los británicos y la guerra hace que la necesidad de la misma supone la adaptación, recogimiento, captura, en fin, todas estas cosas, o tomar prestado del barco. Y esto es lo que ocurre. Este barco va a navegar bajo pabellón o bandera británica. Y las rutas que va a ser hacia Oriente. Y bueno, más concretamente, va a ir a la India, va a ir a Colombo, Australia, Singapur, y luego, de un modo más regular, la ruta entre Sudáfrica y el Golfo Pérsico. Así que esa va a ser la ruta principal. Como ocurría con muchos barcos para evitar problemas con los alemanes o con cualquier barquito o lancha o cualquier tipo de... bueno, iba a decir control submarino difícilmente, bueno, se equipa al barco o se le instala un pequeño cañón. Y a la tripulación de la misma se le forma en protocolos militares. Es decir, se le dan pautas de tal modo que esa tripulación no es que esté militarizada, pero sí tiene un conocimiento amplio y concreto de usar el cañón y usar las radiofrecuencias, códigos y usar armas y cualquier tipo de pistola o fusil que hubiese alrededor o en el mismo. Bueno, esto ayudó mucho a Larsen, ya que él se vio crecido. A mí esto que me digas que puedo ser casi hacer una guerra de un modo extraoficial, pues me gusta. Y encima asumen responsabilidades. Para él, y lo cuenta en su diario, bueno, consideraba que esta misión era una misión peligrosa, pero con cierto honor, y bueno, una tarea difícil, bueno, pues el estar con el cañón, a las armas, vigilando continuamente. Ya no eran marineros de un modo tranquilo, por así decirlo. En octubre del 40, Larsen desemboca en Ciudad del Cabo y se alistó en un petrolero británico que navegaba de Sudáfrica a Escocia. Por desgracia es atacado por aviones alemanes durante el trayecto y Larsen tuvo realmente, ahí es donde se le vio, que aportar su destreza con la artillería. Ahí se le vio que sabía moverse, que tenía capacidad, que este hombre no se echaba hacia atrás. Nuestro joven danés era un hombre, bueno, como diríamos hoy, atrevido. Inmediatamente, esa Navidad se queda en Escocia y desde allí se dirige a Newcastle. Una de las cosas que había tenido Larsen es que siempre se había movido en círculos cercanos. Larsen había estado rodeado de familiares, de amigos, de compañeros de escuela, de sus compañeros marineros, y ahora iba a estar por primera vez en su vida solo. Eso provocó una cierta crisis personal. Hoy podríamos decir, bueno, quiero entender que sufrió un estado no de ansiedad, ¿no? Yo no soy experto en temas de salud mental, pero sí considero, en base a lo que he leído sobre la biografía de este hombre, que vivió bueno, se le vino el mundo encima, esta situación que de pronto estás solo, estás sin nadie, y has sido una persona que has funcionado en manada, en grupo. Y como buen marinero, ¿cómo decidió arreglarlo? Con alcohol. Pasaría un par de semanas prácticamente borracho y confundido en un Newcastle invernal, frío, con humedad, con niebla, y una situación donde él se conocía todos los peores tugurios de la ciudad. En ese momento, alguien empezó a contactar con él, se fijó en este danés, y es que la guerra también no solo necesita material, necesita hombres. ¿Y quién se va a acercar? Bueno, se acercaron varios miembros del SOE, ¿no? De este grupo de operaciones especiales, que empezaba a reclutar a daneses para realizar trabajo clandestino en esa Dinamarca ocupada.
estaban buscando daneses, suecos, noruegos, polacos, holandeses, es decir, franceses, todo el mundo que pudiesen ellos aprovechar. Así, meses después, en enero del 41, Larsen comienza en una de las escuelas de entrenamiento del PSOE para formación de agentes. ¿Y qué van a hacer? Ya sabéis, sabotaje, técnicas de sabotaje, idiomas, códigos, en fin, un poquito estos protocolos, uso de armas, todo tipo de armas, explosivos. Yo creo que lo hemos contado en unos cuantos podcasts y en algunos soldados de leyenda lo he contado, con lo cual tampoco me voy a repetir, pero imagínense ustedes. Pero tenemos a Larsen, que si no os lo he dejado caer, os lo digo ahora, era muy inquieto. Y empieza a decir que el entrenamiento es tedioso y aburrido. Vamos, que estaba mirando más para arriba para otra cosa. E incluso, como pondría su diario, esta expresión me encanta, poco imaginativo. Y estamos hablando de una persona que era marinero, que no tenía experiencia en combate, pero no a un nivel de un soldado, ¿no? Y es que uno de los problemas que había es que el PSOE no comunicaba en ese entrenamiento la funcionalidad que les iban a dar. O sea, no sabían para qué estaban entrenando. No les explicaban nada. Silencio en radio. ¿Quién no te dice que tienen un topo? En aquellos tiempos había miedo por todos los lados. En ese momento, ya os digo que estaba diciendo, me aburro, esto es un rollo, me aburro. Bueno, disculpar un poco el tono jocoso, pero imaginároslo. O sea, una persona ahí con energía. ¿Qué para qué me he mentido? Sus superiores ven que este hombre tiene puntos para algo más. Entonces le envían a una escuela de un carácter más militar en las tierras altas de Escocia. Sabéis que eran donde entrenaban los comandos. Así que si queréis, a lo mejor el término no es lo adecuado, pero le van a dar una formación paramilitar. Porque, insisto, él es un civil. Allí, Larsen se va a sentir como pez en el agua. En nuestra Escocia, en nuestra zona de comandos. El que os habla ha tenido la suerte, también, ya parezco el abuelo Cebolleta, y lo conté en algún otro programa, de estar en la zona donde entrenaron los comandos británicos de cara a la Segunda Guerra Mundial. Zona dura, Fort Williams y demás. Zona complicada. Pero Larsen para él era el paraíso. Encontró camaradas, buenos compañeros, un paisaje agreste, duro, a él le motivaba. Hacía tiro continuo con diversas armas, porque el entrenamiento primero era simplemente teórico, apenas habían tenido contacto. Autodefensa, las técnicas básicas, uso de cuchillo. Combate de todo tipo, entrenamiento físico altamente exigente. Es decir, marchas con mochila, arriba, abajo, escalada, uso de cuerdas, movimiento en agua, botes, kayaks, en fin. Un entorno que le motivaba sobresalientemente porque él estaba como loco. Estaba deseando ese entrenamiento y lo valoraba mucho y lo disfrutaba, entrenaba disfrutándolo, lo que para ustedes y supongo que también para mí estarías diciendo, Dios, me duele hasta el alma. Él le motivaba. Había encontrado un motivo, algo que le incitaba, algo que le excitaba, más bien sería el término adecuado. Larsen estaba como un niño que estrenaba zapatos nuevos. Pero había un problema. Larsen marinero. Os he dicho que peleas, borracheras, casas de luces rojas. Tenía un temperamento complicado, irascible. Además, no era muy discreto. Y tenía problemas con el mando, con las normas. No las seguía. Con lo cual, desde el PSOE determinaron que era inepto o no válido para el espionaje, así como para el servicio regular del PSOE. Vamos. Lo que tenemos oídos no valía. Tenía la lengua muy larga, entraba a trapo, podía... Este hombre decidieron que era bueno para una cosa, guerra de guerrillas y trabajo de patrullas. Así
en abril de 1941 es transferido a la Fuerza Might Honor, ¿no? Ya sabéis, esa fuerza compuesta por los agentes británicos Phyllis, Applegate y demás, y una serie de soldados de diversos países, entre ellos varios soldados españoles, numerosos republicanos. Lo he contado en muchos podcasts y lo llevo muy mal cuando preparo los podcasts. La presencia de numerosos soldados españoles a lo largo de la Segunda Guerra Mundial que no han pasado a la historia o han sido desconocidos, o cuando salen en una película como esta que os estoy comentando, me le cambian la raza, o me le cambian el color, o me le cambian el sexo. Y, por supuesto, nunca son españoles. Así que disculparme que tire un poco de mi tierra y quiera reconocer el trabajo de esta gente, porque hay que reconocérselo. Así que sí, unos cuantos. Y de otros países muy desconocidos. O poco reconocidos. Bueno, sabéis la historia de la toma del Duquesa Aosta y el Licomba, principalmente los barcos tanto italiano como alemán, y ahí podemos decir que sufre su primer bautismo de fuego en el puerto de Santa Isabel, con muy buenos resultados porque se llevan estos barcos y los llevan a Lagos, a Nigeria. Ya sabéis lo contamos en el podcast para fans. Lo siento, amigos. Os invito, aunque sea os hagáis fans para estos programas, merecen la pena, merecen la pena. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los Reverde. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues pon el Casu Belli ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escucha a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. ¿Ya no te suscribiste más, o qué? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me perdió. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Ah, joder, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Podcast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Oh, mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. Ah, ¿y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionó. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que ahí había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, sube el Land Rover, va. ¡Que nos matan! Bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues la SEN se queda un tiempo en Nigeria, donde como miembro del PSOE, una de las misiones que tienen estas unidades es formar, entrenar y preparar a unidades locales, en este caso a miembros de diversas tribus
o guerrilleros locales, preparándoles en lo que sería, bueno, pues guerra de guerrillas, sabotaje, incursiones, etcétera. Allí esto le gustaba. ¿Por qué? Porque cuando está de asesor, ¿no? Esto que les encantaba tanto a los estadounidenses en Vietnam, del PSOE, pues tienes cierta libertad, tienes cierta responsabilidad, le gustaba que reconocieran su responsabilidad y, por supuesto, mucha independencia. Pero echaba de menos lo que la guerra significaba fundamentalmente para él. Y esto es muy importante, porque él escribiría en su diario lo siguiente: hace un tiempo rechacé la oferta de un trabajo muy interesante. No me daba ninguna posibilidad de aniquilar a ningún demonio, así que lo rechacé. Como veis, Lassen tenía ganas de sangre. Y cuando digo ganas de sangre, ganas de acción. El primer enfrentamiento directo de Lassen con los alemanes que habían ocupado su país se produjo en el otoño de 1942. Ahí seguía adscrito al SSRF, a esta unidad, yo os digo, antecedente del SBS y demás unidades militares británicas, bueno, este pequeño grupito, ¿no?, de costa, y bueno, iban a decidir o iban a atacar una serie de posiciones alemanas a lo largo de la costa del Canal de la Mancha. La unidad, ya os digo, fundada por Gustavus Mars Phillips. Si habéis visto la película, el actor es Henry Cavill, así que Superman, con ese bigote, haciendo del Mayor. Un personaje muy carismático, ¿no? En ese momento era capitán, pero bueno, acabaría mayor y más historias. Otro que pues hay un soldado de leyenda espectacular cuando queráis, porque es que estos, lo bueno de hacer un podcast, lo digo 100.000 veces, cuando haces uno encuentras 100 mejores. Allí, Lassen y el resto de sus miembros del SSRF cruzan el Canal de la Mancha en una lancha torpedera equipada con un motor especial que reducía el sonido del mismo. Hoy diríamos insonorizado, pero bueno, eso es incorrecto. Por cierto, las lanchas torpederas, y esto va para aquellos que os encantan hacer dioramas y maquetas, son una pasada, tanto para los alemanes como para los británicos. Así que, amigos, os doy una idea: una lancha con unos comandos encima. Ganas me dan de tener una en casa. En fin, bromas a mayores. Esta gente se dedicó a desembarcar en las islas británicas del Canal que estaban ocupadas por Alemania o a lo largo de la costa francesa, donde se dedicaron a eliminar soldados alemanes o posiciones alemanas o secuestrarlos, e incluso otras veces, en función de la situación, recopilar información sobre las instalaciones defensivas alemanas. Los ataques, realizados siempre de noche, y no había visión nocturna, ayudaron a localizar los recursos alemanes, sobre todo en el norte de Francia, y a tenerles muy alterados a los alemanes. Así, estaban muy pendientes de la situación en el Canal de la Mancha, porque querían creer que iban a atacar en cualquier momento. Ya sabéis, los prolegómenos de la operación Overlord. Y también hacía que los alemanes mandaran tropas al famoso muro atlántico, quitando recursos tanto en el norte de África como en el frente oriental. Ahí estaban los rusos en ese momento, la cosa estaba complicada y les ayudaron mucho a poner el tema muy tenso. También serviría para engañar, y bueno, esto ya os lo he dicho, ya se produciría el desembarco en el norte de África. En febrero del 43 deciden mandar a Anders Lassen a Egipto, en una unidad recién creada, el Escuadrón Especial de Embarcaciones sería la traducción, posteriormente renombrado Servicio Especial de Embarcaciones y dividido en escuadrones. Hoy lo conocéis todos como el SBS, primo hermano del SAS, del SAS, Special Air Service. Cuando he tenido la suerte de hablar con gente que ha trabajado con ambas unidades, todos me han dicho que los duros son los del SBS, que son más duros que los del SAS. Creo que con eso os digo todo. Durante la Segunda Guerra Mundial estos eran mucho más
duros y se la jugaron mucho más que los del SAS. Pero esto es importante. ¿Quiénes escribieron más libros y quiénes tienen más películas? Bien, hecha otra vez la nueva broma y la ironía, esta gente se dedicaron a hacer una serie de incursiones en aeródromos alemanes a lo largo de la zona. Pero sería en julio del 43 donde atacarían los aeródromos alemanes de Creta y Cerdeña. Es más, en Creta, una patrulla al mando de Anders Lassen emprendió una marcha de 2 semanas a través de la zona montañosa de la misma para llegar al aeródromo de Castelli Pediana, donde destruyeron un avión alemán, eliminaron a un centinela y luego abandonaron la isla junto con otras 2 patrullas que habían llevado a cabo ataques similares contra otros objetivos a lo largo de la isla. En Cerdeña, una patrulla al mando del capitán John Burney, quien curiosamente este hombre se convertiría en un reconocido autor e ilustrador, logró destruir 4 aviones alemanes en una base cercana a Otana. Pero tanto la patrulla de Burney como los demás miembros del SBS que habían desembarcado en Cerdeña fueron hechos prisioneros por los carabineros y los soldados italianos. Oye, para que luego digamos que los italianos no funcionaban. Funcionaban muy bien. Y también tenían unas patrullas a modo del SBS o SAS en el desierto muy buenas y poco reconocidas. Y es que estos ataques a lo largo de Creta y Cerdeña eran parte de una maniobra de distracción destinada a convencer al eje, y especialmente a los alemanes, que tras la toma de África los aliados atacarían Grecia o Cerdeña, pero no Sicilia. Vamos, voy a ir por un lado, voy a ir por otro, pero voy a ir por aquí. Y esta maniobra se cree que contribuyó significativamente a garantizar el desembarco en Sicilia en julio de 1943, sin encontrar una oposición mucho más enérgica de la que realmente se produjo. Y luego, como siempre hemos contado, la mamma mía o la familia ayudaría mucho a los estadounidenses y a los aliados a desembarcar. Pero esto son historias que nunca serán oficiales. Tras la capitulación italiana el 8 de septiembre de 1943, las fuerzas británicas y el resto de unidades como el SBS intentarían en vano establecer el control del Egeo antes de que los alemanes pudieran tomar todas las islas. Este intento fracasó. De estos hay numerosas misiones y podemos otro día contaros historias de estos raids, que ya os digo que a mí me encantan, de todo tipo de unidades, con estos barcos artillados o estos veleros, creando una serie de bases secretas a lo largo de la costa neutral turca. ¡Vaya sorpresa! De ahí, patrullas de las SBS en contacto con señores de la guerra griegos. Cuando les informes, les llaman caciques, la traducción. Os digo yo que eran señores de la guerra griegos. Y usando lanchas, patrullas británicas, se decidieron, así como veleros griegos y turcos que les cambiaban el pabellón, atacar a lo largo del Egeo y hacer esos raids contra todo tipo de bases alemanas o unidades alemanas. Allí Lassen se distinguiría como líder en estas operaciones. Operaciones que retuvieron a un número considerable de fuerzas alemanas que de otro modo podrían haber sido empleadas en el frente oriental o incluso que podrían haberse usado en la zona de Normandía. Además, sirvieron también este tipo de unidades para contactar con numerosas células de espía y grupos de la resistencia que operaban a espaldas de los alemanes. Algunos de ellos, casualmente, eran unidades totalmente griegas, independientes, compuestas por soldados griegos e incluso por italianos que se habían ocultado tras la capitulación. Lassen sería ascendido a mayor en el ejército británico en octubre de 1944, participando en las operaciones tan importantes y tan duras, y cuando digo duras es que lo pasaron mal, como Calino, Simi, Santorini y Paros, demostrando en las mismas ser un líder inspirador para sus hombres, porque Lassen, independientemente del rango, iba
con sus hombres el primero. Su total indiferencia frente al peligro era legendaria entre los miembros del SBS. O sea, era el primero en bajar, el primero en tirar. Era una persona que decían tenía un sexto sentido para leer el terreno. Esto que vemos en las películas del oeste, ¿no? El típico navegante indio, ¿no? O si sois tan fanáticos del cine como el que os habla, Jimmy, el indio que va con el mayor Dutch. ¿Qué has olido? Pues Lassen era parecido. Era famoso por moverse a la velocidad del rayo, ser muy silencioso, muy invisible para sus enemigos. Vamos, era un ninja moderno. Y esto le granjeó un gran respeto de sus compañeros y de sus superiores. Decían que Lassen era feliz y que cuando más sonreía era cuando estaba en acción. También era famoso por su odio y brutalidad hacia los alemanes, que sorprendería a algunos de sus colegas, aunque no era nada remilgado. Esto lo saca bien en la película. Cuando empiezan a eliminar alemanes, lo hace con una brutalidad, cuchillos, machetes, todo. Lassen tenía un problema de irascibilidad. Era una persona violenta. Si no hubiera estado en el ejército, a lo mejor hubiera tenido problemas en la vida civil. Y era violento hasta tal punto que cuando tuvo alguno de sus subordinados que decidió no ordenar sus órdenes, no seguir sus órdenes, o incluso enfrentarse a él, lo arreglaba a puñetazos. Aquí mando yo. Iba a decir una expresión muy española o muy local, que no me atiendes, pum, 2, pues eso, lo que ustedes han pensado. Pero eso también le granjeó respeto entre los suyos. Un tipo duro. Cuando os digo un tipo duro, un tipo duro. Un Clint Eastwood danés. Y a pesar de ese lado, también provocaba admiración entre los cercanos. Y era muy querido. Y una de las cosas también por era querido es que en todas sus operaciones se caracterizaban por tener un número muy, muy bajo de heridos y de bajas. Cuidaba mucho de los suyos. No hacía cosas a lo loco, a pesar de las características que os estoy diciendo, que podríamos decir de casi un psicópata, o cuando os digo la expresión que os comento muchas veces, un yonki en la guerra. No, este velaba por los suyos. Sería galardonado con la Cruz Militar por la operación Postmaster, la primera que abrió el melón de este tipo de operaciones, y luego, posteriormente, recibiría condecoraciones por las operaciones en Creta y Simi en 1943, y fue uno de los 24 oficiales en recibir la Cruz Militar 3 veces durante la Segunda Guerra Mundial. Y no era británico, insisto, era danés. En julio de 1944 se trasladaría al cuartel general de la zona toda la unidad del SBS. En ese momento estaba ubicada en Bari, al sur de Italia, al pie de la bota. Allí, SBS, la unidad, el alto mando de esta unidad, decidirían las operaciones alrededor de Italia. Y en este caso, la misión que le iban a encomendar a Lassen y sus hombres era una operación de sabotaje contra un puente ferroviario en Karasovici, al sur de Dubrovnik, hoy Croacia. El puente debía ser volado para dificultar la retirada de los alemanes de Grecia y los Balcanes. Un puente lejano, amigos. La operación fue un éxito para los británicos, pero el problema es que Lassen se vio envuelto en un tiroteo contra los croatas, en este caso contra los Utaša croatas, las tropas croatas que colaboraban con el eje, en este caso con los alemanes. Como consecuencia de este enfrentamiento, uno de los comandos británicos fallece y 2 son hechos prisioneros. Los supervivientes tienen que huir y esconderse en las montañas durante 3 días antes de poder llegar a la costa y huir, donde una patrullera británica les conduciría de regreso a Bari. 3 días perseguidos por alemanes y croatas, con perros, no pudiendo acercarse a los pueblos, bajo estrés, algunos heridos. O sea, una situación muy complicada.
los chicos del SBS regresarían a Grecia en otoño de 1944. Allí, Lassen lideraría un grupo muy interesante. Este grupo tan peculiar haría honor a lo que son los miembros de las fuerzas especiales. Primero porque fue un grupo ad hoc, es decir, uno de un lado, otro de otro, fue totalmente improvisado, y yo creo que haría honor al lema del SBS. Bueno, el lema actual, porque le modificaron en el 2003, que es, traducción sería, por fuerza y astucia. Esta unidad sería la primera fuerza británica en entrar en el puerto de Tesalónica, una de las principales ciudades de Grecia, y una ciudad preciosa, por cierto. Y es que allí los alemanes se preparaban para volar, destruir las instalaciones portuarias, incluidos los depósitos de combustible. Y aquí los hombres del SBS harían una cosa increíble. Ahí es donde se mostraron de qué valen los hombres del especial Boss-Servit. Y es que producirían un engaño digno de película. Les convenció de que su unidad, que era muy pequeñita, muy móvil y activa, era una fuerza realmente grande. Y les convenció de que abandonaran la ciudad sin llevar a cabo las acciones de destruir planeadas. Nosotros somos la punta en lanza de cientos de soldados británicos. Señores, sean ustedes inteligentes. Y es que, como os he dicho en el lema del Special Boss Service, no solo es disparar, es también en las fuerzas especiales el arte de engañar. Una de las cosas más curiosas es que uno de los operativos británicos que estaba con Lassen, Martin Salomon, indicaba, o él comentó, y es una de las cosas que he recopilado, que después de la primera semana tras la retirada alemana, ellos actuaron casi de gobernadores militares autoproclamados. Y él vino a relatar, o recogió, nunca volveré a tener tanto poder ni a disfrutar tanto de nada. Dictadores por una semana. Andy y yo prevenimos disturbios y asesinatos, aprobamos leyes, indultamos y dictamos sentencias. Si no hubiéramos venido, se habría derramado mucha sangre. Y es que Lassen y Salomon se consideraban realmente los gobernantes, los señores de Tesalónica, pero en realidad su reino probablemente se extendía solo un par de barrios en las afueras de la ciudad, mientras que el resto de Tesalónica estaba en manos del ELAS, el Ejército Popular de Liberación de Grecia, el brazo militar del Frente de Liberación Nacional. Bueno, sabéis que después hubo problemas, hubo una guerra casi civil en Grecia entre movimientos de izquierdas y demás. Pero bueno, esto otro día y os sacamos otro podcast del tema. Allí, en diciembre del 44, Lassen es nombrado oficial al mando de la conocida Semforce, una pequeña unidad de hombres del SBS formada apresuradamente y desplegada en Creta para constituir, atentos, la punta en lanza británica en la isla. Es decir, tenemos una isla con una guarnición alemana de 13.000 hombres que se habían retirado a una especie de bolsa en el noroeste de Creta, la zona donde estaban esta gente guarnecida. Y esta unidad, la Semforce, debía garantizar que los alemanes permanecieran en sus posiciones y, en la medida de lo posible, asegurar el control británico de Creta, así como mantener, por supuesto, y esto es lo mejor, la paz entre los partisanos, tanto de derechas como izquierdas, a la vez que apoyar al gobierno real griego e impedir que las fuerzas, en este caso más de izquierdas, tomaran el poder en la isla. Tenemos un problema. Una cosa, parecían cascos azules. Tenían que mediar con todos, con todas, con las guerrillas más comunistas, más de izquierdas, con la gente más de derechas, con el gobierno griego, frente a alemanes, en fin. Uno de los problemas que tenía Lassen, aunque él había sido formado y luego había vuelto a recibir formación también por parte de la SBS, es que eran soldados, tenían un carácter duro, pero no eran diplomáticos y no eran políticos. Un militar
viene a hacer las misiones que le encomiendan, no viene a mandar. Siempre lo contamos, error si es un militar el que se tiene que encargar de política. Eso da problema. Hasta tal punto que esos 2 meses que pasaría en Creta le pasarían mucha factura personal. Gastaría muchos recursos personales, le afectaría, porque no era lo suyo. Hasta tal punto que esto era, imaginaros, casi como un poco de humor, ¿no? Casi como en un trono o en una mesa y miembros de la guerrilla de un lado, miembros de la guerrilla en otro lado, de un lado, y casi enfrentados, que casi que sacan el cuchillo y la pistola para matarse entre ellos. Y tú mediando como un árbitro. Y encima, como en el momento que no hacía caso o no daba la razón a uno, tenía problemas hasta tal punto que llegaron a ser atacados por miembros de las guerrillas izquierdas e incluso por facciones de la población civil, esto ya os lo digo yo, tipo bandas, porque también había bandas, señores de la guerra, mafiosos, el término que ustedes quieran oír, bandidos, ¿no? Gente que, oye, que no estés tocando la moral. Y esto hizo que al final del mandato de Lassen en Grecia, 2 de sus hombres, entre ellos un compañero que era oficial, el capitán Charles Maurice Kleins, conocido como MC, muy buen amigo suyo, falleciera en una emboscada. Y es que venimos para ayudar y nos atacan todos. O sea, el enemigo no son los alemanes, el enemigo son los que están aquí. Como saben ustedes, que lo hemos dicho en muchos programas, a lo largo de la historia, eso pasa, que estés ahí y demás, y a una persona que es de acción, yo no sé ustedes, error. Y es que cuando marcha a Italia con esta Semforce a principios de febrero, dejará Creta en manos de una fuerza militar británica considerablemente más robusta, más fuerte, más potente y con mayor capacidad de amedrentar a todos los bandos presentes. Algunos historiadores y leyendo, pues consideran que Lassen hay que reconocerle su función de mediador en esta pseudoguerra civil griega que estuvo a punto de suceder en Creta y que no llegó a mayor derramamiento de sangre del que hubo, y que parte de este motivo fue debido a la actitud o mediación del protagonista del programa de hoy. En Italia, el avance se había mantenido durante meses a lo largo de la línea conocida como línea gótica, esto ya lo sabéis todo, entre el río Reno, el norte de Rávena, Massa y la Spezia en la costa oeste italiana. Así que el mando supremo aliado decidió atacar, reventar o romper esta línea gótica en abril del 45, o también conocida línea Gengis Khan. ¿Quién sería el responsable? Los estadounidenses, que avanzarían por la vía Bolonia y por Verona hacia el conocido paso del Brennero, mientras que el 8º ejército británico, más al este, atravesaría la conocida brecha de Argenta. Esto, para los que no lo conocéis, es una estrecha franja de tierra firme en la pequeña ciudad de Argenta y las vastas llanuras al oeste del lago Comacho, que los alemanes habían decidido inundar para dificultar el avance de los aliados. Y más al norte, avanzarían también a través de Ferrara y Po hacia el noroeste de Italia, hacia Trieste y Gorizia. Eso era el avance de los británicos y el avance principal de los estadounidenses. Para facilitar la penetración y entrada de los británicos, se llevarían una serie de operaciones anfibias a lo largo del lago Comacho y sus orillas. ¿Y quiénes iban a estar? Los chicos del SBS. ¿Quién iba a ser? La Fuerza Mai o Escuadrón M, como queráis llamarlo. Recibió la responsabilidad de algunas de estas operaciones. ¿Y de quién va a tirar? De los locales. En este caso, colaboración de pescadores locales, barqueros y partisanos pertenecientes a la 28ª Brigada Garibaldi italiana, acostumbrados a moverse en ese lago que era muy poco profundo y muy fangoso. Vamos, que era bastante asqueroso, ya os lo digo yo. Lassen y los miembros del SBS
Special Boat Service. Disculparos que a veces yo digo mucho SBS para cortar, reconocieron las posiciones alemanas, empezaron a oler, a investigar dónde estaban fortalecidos, posiciones, qué armamento había, si había artillería, y decidieron en qué punto sería posible desembarcar, ¿no? ¿Qué orilla es mejor para avanzar? El problema que había es que las tropas que había a lo largo del lago Comacho eran la 162ª División de Infantería de Turquestán, creada en mayo de 1943 por voluntarios, lo he dicho 3 veces, pues ya sabéis, de Turquestán, Azerbaiyán y Georgia. Esa división había llegado al norte de Italia en octubre del mismo año y se comió, y cuando digo comió es que se recibieron muchos ataques en diversas secciones del frente, siendo relevada el 27 de febrero de 1941 por la 114ª División de Cazadores en el lago y a lo largo de la costa Adriático. ¿Cómo estaba la situación? Bueno, además de estos unidades militares que estaban a su vez contaban divididos en 3 regimientos que se extendían a lo largo de este lago, ¿no? Tenían una serie de tropas en el istmo que había hasta el río Reno y contaban con 2 batallones de reconocimiento, un batallón de ametralladoras, obuses y una serie de unidades tanto de defensa aérea como blindadas. A su vez, estos blindados disponían de artillería y secciones de ametralladoras pesadas. Vamos, que lo tenían complicado los británicos. Decidieron instalar 6 juegos de reflectores tripulados a lo largo de la orilla norte del lago en dirección oeste del conocido Puerto Garibaldi para iluminar las orillas en caso de un ataque nocturno. A ver, el problema que había es que esta unidad estaba compuesta por veteranos que estaban muy familiarizados con las posiciones y las fortificaciones. Y los puntos fuertes alemanes estaban alrededor del conocido Puerto Garibaldi y en el extremo sur del istmo. Y además iban a contar con el apoyo de una de las unidades de élite italianas. Bueno, para unos una unidad de tropas muy infame, para otros una unidad heroica, para otros una unidad legendaria, y es que eran miembros de la 10ª flotilla. Sí, habían mandado una unidad de la 10ª flotilla que estaba desplegada en el puerto de Garibaldi. Así que en la noche del 3 al 4 de abril, una fuerza mixta compuesta por hombres del SBS al mando del Axen y partisanos italianos ocuparían unas pequeñas islas al norte de la península de Boscorale. Desde allí llevarían una serie de incursiones durante los días siguientes contra las posiciones alemanas a lo largo de las orillas norte y este del lago, para dar a entender a los alemanes que los británicos preparaban un inminente e importante ataque en esa zona. Les querían asustar, les querían decir vamos y vamos con todas. Y es que el objetivo era traer a los alemanes hacia Comacho y por tanto alejarles del paso de Argenta, por donde iban a ir los británicos. El nombre de estas operaciones en clave sería Operación Fry. El ataque de este 8º ejército debería comenzar el 9 de abril, poco después de la medianoche del día 8, como último intento para distraer la atención alemana de Argenta. Lassen encabezaría una patrulla de 18 hombres y desembarcaría en la lengua de tierra que separaba el lago Comacho del mar Adriático, un poquito al sur de Comacho. Poco después de comenzar el desembarco, las fuerzas de Lassen fueron identificadas y localizadas por centinelas alemanas. Un británico del SBS que hablaba italiano intentó
convencer a los alemanes de que él y sus camaradas eran pescadores locales. ¿Ma qué cosa? Importante, hacía mucho gesto con la mano. Otro chiste fácil. Y durante un momento pareció que el engaño tenía éxito. Pero entonces los alemanes abrieron fuego desde una posición de ametralladoras. Lassen irrumpió en la posición y eliminó a los alemanes con granadas de mano. Y luego, cuando otro emplazamiento alemán empezó a abrir fuego un poquito más adelante, camino a Comacho, empezó a ponerse la cosa muy complicada. Y es que inmediatamente empezaron a despertarse las posiciones alemanas. Aquí Lassen volvió a hacer lo de siempre: granada, ametralladora en la cadera y posición eliminada. El problema es que, bien, podemos ir avanzando, la oscuridad nos viene bien, pero empiezan a soltar bengalas. Como consecuencia de las bengalas y la iluminación de la misma, 2 hombres de Lassen caen bajo el fuego alemán y varios resultan heridos, de tal modo que la fuerza se reduce en ese momento a 10 hombres. Lo que decide el danés es agrupar a sus hombres dispersos e intentar eliminar un tercer emplazamiento de ametralladoras que les estaba dando muy duro. Y es que parece que los alemanes están dispuestos a rendirse, pero cuando Lassen se acercó al emplazamiento abrieron fuego de nuevo y Lassen resultó herido en el estómago y parte del abdomen. Cuando Lassen cayó, el ataque fracasó. Y es que los hombres del SBS se retiraron a los botes. Con su jefe, su mando caído, parece que hubo una caída de la misma. Uno de los hombres intentó llevarse consigo al danés, gravemente herido, pero se negó a ser evacuado para no retrasar a sus compañeros. Él era consciente de la gravedad de sus heridas y que el trasladarle supondría muchos problemas. En total, 4 miembros del SBS, el cabo Edward Roberts, el soldado Alfred John Crouch, el soldado Stanley Raymond Hughes y el propio Lassen, fallecerían durante ese ataque fallido. Al día siguiente, los cuerpos de Lassen y sus compañeros fueron trasladados a Comacho por el capellán del oratorio, que era salesiano. Antonio, un saludo para ti, que este es de los tuyos, don Francesco Mariani, y por algunas mujeres del pueblo. Los exhumaron y los enterraron en el antiguo cementerio de Comacho. Allí permanecerían hasta que poco después de la guerra serían trasladados al nuevo cementerio militar británico un poco al norte de la ciudad de Argenta. Por su heroísmo en Comacho, Lassen recibiría la Cruz Victoria póstuma, que sería entregada a sus padres por el rey Jorge VI en el Palacio de Buckingham el 28 de diciembre de 1945. Y así acaba la vida de este legendario danés, que creo que particularmente merece salir en Soldados de Leyenda. Una historia de película, aunque no le hayan hecho sueco en la película. Si no han visto la película, véanla. Pues tienen motivo para disfrutar una tarde viendo el Ministerio de la Guerra Sucia. Sin más, pues como decimos siempre, den un like, compartan, comenten, den visibilidad. Espero que hayan disfrutado. He intentado hacer lo más ameno posible el podcast, contando las aventuras y desventuras de nuestro danés duro, tipo duro, de los que a mí me gustan mucho y creo que se me nota, y que, bueno, la guerra pues se cobra víctimas y él se cobró una. Así que sí, fue un héroe para los británicos. Como siempre os digo, cuídense y cuiden de los suyos. Y ya lo dice la canción,